encontramos en este lugar. Amén. Orar es hablar con Dios. Si tenemos un deseo en nuestro corazón, Dios nos escucha. Amén. Dios sabe lo que nosotros queremos que Él escuche para que se mueva en los deseos de nuestro corazón. Quiero orar también por el pastor Wyman y el Mitchell, Carol Warner, Ray Ruby, Juan Pablo Cardo y su esposa Silvina, mi pastor, que están en Argentina. Y también quiero orar por mi familia en Argentina y por cada uno de nosotros. Padre, gracias. Te damos porque tú eres un Dios bueno, fiel e increíble. Bendice tu palabra con sabiduría y con entendimiento. Abre nuestros corazones para entender tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo ahora mismo esté obrando, tomando autoridad, control y dominio de tu servicio acá en esta tu casa, donde te damos toda la gloria, toda la honra y una fuerte alabanza, porque tú eres un bueno, fiel y glorioso. Gracias, Jesús. Amén. Vamos a tomar la ofrenda. Si tienes Biblia, vamos a Malaquías. En el capítulo 3, como venimos escuchando, Dios es un Dios que nos enseña un área muy importante en el cual necesitamos ser instruidos. Dice Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La palabra bendición significa curso favorable. La economía de nuestra sociedad o quizás de nuestra familia no se encuentra saludablemente. Hay personas que trabajan todo el día y solamente trabajan para pagar sus cuentas y comer. El problema es que su economía no es sustentable. Y a ti y a mí, Dios nos quiere enseñar en su palabra la verdad de cómo tú y yo podemos ser prósperos en un mundo en donde las economías están en crisis. Y uno de esos puntos dice: trae todos los diezmos al alfolí. Eso es fe, y eso también es creer que Dios tiene el control. Cuando una persona aprende sobre el amor de Dios y la enseñanza del dar. Amén. Amén. Vamos a darle nuestros diezmos, nuestras ofrendas a Dios. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendice nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Amén. Amén. Juan. En el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 14 al 18. Vamos a leer. Ahí nos vamos a encontrar con palabras que quizás nos hagan recordar un poco lo que es la escuela.
Amén. Ahí hay palabras que nos van a abrir a ti y a mí la comprensión de entender tanto el amor de Dios, su poder y lo que también Él ha hecho a través de Jesús. Y vamos a leer en el versículo 14 al 18. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Título de esta enseñanza: la gracia. Dios es un Dios que se ha manifestado en el mundo entero a través de la persona y de la acción en su Hijo Jesucristo. La gracia divina es el favor, el don gratuito para ayudarnos a ti y a mí, la cual nos extiende la esperanza y la salvación a ti y a mí como individuos. Dios es un Dios que tiene en consideración las vidas de hombres y mujeres de diferentes estratos sociales. La gracia es un regalo de Dios a los hombres, pero que también tú y yo podemos entender que es algo extra que Dios nos da a ti y a mí, los seres humanos. Dios nos da el privilegio de nacer, nos da el privilegio de estar en una familia, el privilegio también de comer, el privilegio de vivir en este mundo y de tomar decisiones sin que Él nos obligue a cambiar, sino que nos hace una propuesta extra para que tú y yo podamos conocer enfáticamente su bondad. Y es por eso que dice en el versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne. O sea, Dios toma una acción. El verbo es la palabra, es el mismo Jesucristo, su mismo Hijo, involucrándose para que nosotros pudiéramos tener un presente real y tangible de parte de Dios para nuestro beneficio. Por eso es necesario saber y entender lo que es la gracia de Dios. Es un favor para ti y para mí, y Él no nos cobra nada.
Vamos a Efesios, capítulo 2. Y vamos a encontrarnos ahí Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios nos extiende el presente de la salvación sin pedirnos nada a cambio. Él nos va a rescatar y nos rescató a ti y a mí sin que tú y yo hagamos obras para ganar la salvación. Es por eso que es muy importante conocer lo que Dios nos ofrece en Jesús. Es muy importante que tú y yo entendamos la acción y el papel fundamental que la gracia tiene dentro de la iglesia. La gracia de Dios nos muestra un favor exclusivo para la humanidad, en donde la humanidad no va a hacer nada, ni puede pagar nada, ni por más que haga sacrificios, podrá tener salvación solamente a través del Verbo. O sea, de la gracia de Dios en Jesucristo. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hace 2000 años Jesús caminó sobre este planeta Tierra. Él se desarrolló. Él le mostró a la sociedad en esa época una forma de vivir, una forma de que el hombre se relacione entre ellos y una forma en donde el ser humano podría alcanzar una vez más a tener una conexión con Dios y a relacionarse con Dios. Jesús vino a mostrar realmente lo que es la gracia, lo que es el corazón de Dios, a través de su ejemplo y de su forma de ser. Vamos a Mateos, capítulo 22. Ahí vemos la forma y el corazón del Verbo en acción, en enseñanza, en donde Él quería que los hombres de esa época como de esta época entendieran lo que era gracia y favor de Dios y cómo Él vino a cambiar la mentalidad de esa época como la mentalidad que hoy tiene que ser afectada por la gracia y el amor de Dios. Mateos 22, 39 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él estaba mostrando que la gracia era también una forma de ayudar a entender en dónde se estaba equivocando el hombre en ese momento.
como también hoy en día Dios deseará en diferentes puntos específicos de nuestras vidas, en particular, ayudarnos a entender su gracia y la forma en la cual tú y yo también tenemos que aprender a desarrollar un estilo de vida que muestre que también nosotros estamos entendiendo lo que hizo Jesús hace 2000 años y por el cual Jesús nos trae también a ti y a mí dentro de la iglesia. Que aprendamos a amar al prójimo como a nosotros mismos. Cuán indiferente es hoy en día la sociedad cuando alguien está padeciendo o está sufriendo. O como también el amor al prójimo hoy en día ya no es algo que sea catalogado como imprescindible en la sociedad en la cual tú y yo estamos viviendo. Que cuando Jesús caminó, enseñó el amor al prójimo y el amor a Dios como algo vital, en donde una persona logra entender y vivir la gracia de Dios fundamentalmente. Por eso, en el versículo 14, una vez más de Juan, en el capítulo 1, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es importante entender la gracia divina, porque es un testimonio más que fiel de Dios a la humanidad con pruebas. Isaías 53, capítulo 53, versículo 7. Ahí vemos las pruebas de la gracia de Dios en las Escrituras. 2700 años antes ya fueron escritas estas palabras de gracia para que el hombre entendiera lo que Dios iba a hacer y cómo Él iba a establecer un presente que hasta hoy en día cualquier persona puede entender un poco. Isaías 53, 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dios mismo estaba dando testimonio de que en su gracia alguien iba a tomar el lugar para que la gracia sea real en los tiempos venideros. Isaías 53, 10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Eso es lo que sale del corazón de Dios, que a través de la muerte y resurrección de su Hijo que padeció en la cruz, el hombre pudiera ver que la gracia es un regalo increíble y maravilloso que está a nuestra merced, y que tú y yo podemos elegir la gracia de Dios, pero la gracia de Dios
también se vio identificada a través de las personas que caminaron, que vieron a Jesucristo en esa época. Hoy tú solamente puedes saber de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario a través de lo que has escuchado. Pero también sabes que hubo hombres que le entregaron su corazón porque entendieron la gracia de Dios. Como hasta hoy en día, personas siguen entregándose al amor de Dios porque logran captar en su corazón que sin Dios sus vidas no tendrían sentido. Esta es una parte muy importante en la cual tú vas a tener que prestar mucha atención en tu vida y en tu caminar dentro de la iglesia. Dios te está favoreciendo. Dios ha posado sus ojos sobre tu vida. Y debes entender que la gracia que Dios tiene en el mundo entero cuando nos presenta a Jesucristo individualmente y en lo personal, tiene obstáculos. ¿Ven? En esa época, cuando el Hijo de Dios caminaba en el mundo entero, a personas les costaba creer que Dios se hiciera hombre. Amén. Porque la gracia tiene obstáculos. La palabra obstáculo significa algo que impide avanzar, hecho que impide el desarrollo de una acción. Acuérdate que el verbo es una acción en una oración. ¿Ven? Entonces Dios toma acción, pero el hombre tiene que decidir si va a creer en la gracia de Dios o va a creer en sus normas religiosas del vivir cotidiano. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 12 y 15. Es interesante la acción de Dios. Y Dios podría tomar otra acción, pero no lo hace. En esa época, Dios podría haber evitado el sufrimiento de su Hijo en la cruz, sí. Pero el propósito de esa acción era que Él sí fuera sacrificado en la cruz. Pero personas no creían. Porque en lo personal, a la gente le cuesta creer algo que no entiende. Por eso debes entender la gracia de Dios. Tú que estás en este lugar, porque si entiendes la gracia de Dios sobre tu vida y lo que Dios ha planificado para ti, tu vida será tan interesante y tan poderosa que la acción que Dios hace a través de Jesús en tu vida, tú vas a marcar la diferencia. Es por eso que se siguen recordando a los 12 apóstoles y hombres y mujeres que murieron por la causa del Evangelio. Es por eso que quizás en el futuro, en los años que queden, si tú entiendes el favor y la gracia de Dios sobre tu vida, tú vas a marcar la diferencia. Tú no vas a ser una persona cualquiera porque vas a entender el milagro de la gracia en tu vida. Y dice Juan capítulo 3, versículo 12 al 15. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, o sea, el Dios que se hace carne o que se hace hombre, caminando entre los hombres, enseñando cómo el hombre
puede conectarse una vez más con Dios, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La humanidad en esa época no podía hacer nada, no podía tener acciones. Amén. Por más que tú tengas una acción de portarte bien, una acción de hacer sacrificios, una acción bondadosa en este mundo, o escuches hombres y mujeres que hacen algo bueno en este mundo, eso no significa que tienen la gracia de Dios sobre su vida. Porque la gracia de Dios es un obsequio. No puedes hacer nada para merecerla. Tú y yo no merecemos la gracia de Dios. Entonces aquí Jesús está hablando con Nicodemo, un hombre principal, un hombre muy inteligente que él sabía lo que era la ley. Pero a él le costaba creer. Entonces Jesús le da un mensaje, así como Israel pecó en el desierto y la víbora los mordían, o sea, el pecado había afectado su vida y ellos morían. Dice que tuvo que hacer una víbora y ponerla en un asta en forma de cruz, y el que miraba era sanado, o sea, hallaba una vez más el favor de Dios sobre su vida, su protección. Es interesante que lo mismo hace Dios en estas épocas. Nos da la oportunidad de que podamos creer en Jesucristo. Un mensaje universal de alguien colgado en un madero, cualquier persona lo logra visualizar. Pero diferente es cuando la gracia de Dios toma esa acción y una persona reconoce que necesita entender y escuchar del amor de Dios y le da la posibilidad de creer de que Jesucristo sí era el Hijo de Dios. La religión de esa época, como la religión hoy en día, cuestiona las enseñanzas de Jesús, porque no entendía la soberanía divina. Dios es un Dios que Él no le pide permiso a nadie cuando Él se tiene que dar a conocer en cualquier realidad y en cualquier momento. Él no le pide permiso a nadie de elegir a tal y cual persona. Él no le está dando explicaciones. Pero la gente de esa época criticaba a Jesús, como hoy en día la gente critica a Jesús y a la gente que va a la iglesia. Y vamos a ver en Mateos 9:11. Mateos 9:11 nos trae una lección del mismo Señor Jesús, llamando a una persona que no tenía nada de credibilidad, que este hombre era un recaudador de impuestos, o sea que le estaba sacando el dinero a la gente de esa época. No era muy popular ser un recaudador de impuestos como tú. Tú y yo no éramos populares en nuestro barrio. Amén. O tú y yo hoy no somos populares en nuestro barrio. ¿Quién quiere estar contigo? ¿Quién te llama para tomar un café? ¿Quién quiere gastar el dinero que tienen contigo o sacarte a pasear o pasar un momento bueno? Pocos. Si tienes dinero, tendrás muchas personas a tu lado. Amén. Pero si no tienes dinero, no. Y este hombre fue elegido y la religión cuestionaba por qué Jesús había elegido a esta persona. Y vamos allá. Mateos 9:11.
Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? La religión no estaba de acuerdo con que el maestro eligiera a tales personas. Como hay personas que el día de mañana quizás cuestionen el por qué tú vas a la iglesia y el por qué tú estás entregando tu corazón a Dios. Entonces, ahí tú tendrás que hablar y explicar por qué tú vas a la iglesia y por qué le estás dando tu corazón a Dios. Y es simple, le vas a decir que la gracia de Dios, no importó qué clase de pecado o qué cosas ocultas había en tu corazón o de qué procedencia era tu familia, sino que su amor llegó a tu corazón y Él te dio esperanza de entender una vez más quién era Dios y por qué Dios te daba esperanza. Así fue con la vida de este hombre Mateo. La religión cuestionaba. Hoy en día el mundo entero cuestiona a Jesús. De por qué, si Dios es bueno, suceden todas estas cosas en el mundo. De por qué, si Dios es bueno, esta persona se fue de este mundo. Todo cuestionamiento, y es porque no entienden la gracia. Porque hay personas que abandonan o constantemente tienen prejuicios con la palabra de Dios porque no entienden la gracia de Dios. No entienden la acción de Dios. Hasta los seguidores de Jesús, Pedro, Juan, cuando Cristo estaba por ser crucificado y estaba en la cárcel, dice que ellos lo abandonaron. Ellos mismos estaban dudando de tanto amor. Porque la gracia tiene obstáculos. Sigamos leyendo en Juan, capítulo 1, versículo 15. Juan es el Bautista. Él estaba dando un mensaje claro para que la gente en ese momento detenidamente pudiera entender cuando Dios iba a entrar en la escena mundial abiertamente. Dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí. Juan estaba predicando y decía: arrepentíos, generación de víbora, quien nos enseñó a huir de la ira venidera. Eso era lo que él estaba predicando y la gente se agolpaba para escuchar este mensaje. Él estaba haciendo que los corazones de Israel se volvieran una vez más a Dios. Pero él estaba dando una publicación porque ellos en un momento creían de que Juan era la gracia de Dios revelándose una vez más para traer dirección y esperanza a Israel. Y él mismo le dice: no soy yo, viene uno detrás de mí. Versículo 29 de Juan capítulo 1 dice: y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan mismo le dijo en el versículo 15: viene después de mí. Jesús se fue a bautizar y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Esa es la gracia redentora de parte de Dios. Él va a establecer algo tan poderoso en el cual tú y yo vamos a tener que entender como oyentes que la gracia de Dios es un regalo. Por más que vengas a la iglesia y tú tengas buenas obras y muestres grados de bondad,
No eres tú, sino la gracia de Dios trabajando en tu corazón. Versículo 16 y 17 dice: porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Tu deber, escucha, tu responsabilidad como creyente, como hijo de Dios en esta noche, es entender la gracia. Amén. Es comprender y responsabilizarte de la gracia de Dios sobre tu vida. O sea, tendrás que estudiar lo que Dios realmente nos dice en su palabra para que tú puedas tener la gracia viva en tu corazón. La ley tipifica lo que es la religión. Por eso dice que la ley eran ritos, eran hábitos y eran obras que fueron dadas por Dios a través de Moisés, pero que la gracia se revela en la verdad en Jesucristo. Por eso tú y yo vamos a tener que entender que la gracia de Dios se reveló en la obra de la cruz del Calvario. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. Por eso nadie puede hacer una imagen de Dios. Y cuando hacen una imagen de Jesucristo, es una imagen errónea, porque dice que su rostro estaba destrozado. ¿Ven? Estaba desfigurado. Por eso lo que tú y yo vemos en esta sociedad cuando muestran a un Jesucristo solamente es la imaginación del ser humano. ¿Amén? Vamos a ver a Efesios capítulo 2. Capítulo 2 de Efesios. Y ahí vemos que la gracia y la ley son diferentes. Ahí tú te vas a encontrar con la diferencia. Por eso, cuando alguien te diga que tú tienes que hacer, amén, nuevas obras en tu vida personal y que eso te da la seguridad de la salvación, eso es mentira. Porque la gracia es un favor. Si alguien podría hacer algo para ir al cielo o para obtener la salvación, ya no sería la gracia de Dios, sino sería un pensamiento, una nueva forma y un nuevo estilo de cómo alcanzar algo que es inalcanzable. Por eso Dios mandó a Jesús su Hijo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Porque hay diferencia entre la gracia y la ley. La gracia es la revelación de cómo nosotros podemos alcanzar algo sin pagar. Amén. Sin dar algo, a menos que la gracia transforme nuestras vidas personales. Antes, en la ley, si alguien quería que Dios los escuche, tenía que hacer un sacrificio. ¿Amén? Pero en la gracia es muy diferente. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 4, versículo 16, anótalo. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
tú y yo podemos acercarnos a Dios a través de la gracia y la obra de la salvación y del perdón de nuestros pecados en Jesucristo. No es que tú y yo podemos decirle a un pastor o a un cura o a un líder que Él nos perdone y que Él hable por Dios, por nosotros. Nosotros tranquilamente en la gracia de Dios, en donde el pecado fue vencido, nos da el beneficio de poder acercarnos gratuitamente. O sea, no tenemos intercesores. Podemos conectarnos con Dios a través de la acción del mismo Dios en Jesucristo. Dios nos hace reconocer que hombres sabios o hombres ignorantes nunca podrán entender a Dios. Por más que sea una persona que sepa de leyes y de letra, esa persona, si no tiene la gracia de Dios, nunca podrá entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Solamente cuestionará quién es Jesús y por qué Dios hizo eso y por qué Dios permitió eso. Amén. O una persona ignorante que quizás no entiende por qué Dios hizo eso y se pregunta si no había otra forma. La única forma de que el hombre entienda la gracia de Dios es a través de que se arrepienta de sus pecados, acepte el perdón de Dios y busque la gracia de Dios que se revela en Jesús. Por eso, cuando alguien te diga que una persona entiende la palabra de Dios y no tiene a Jesucristo, significa que no tiene una conexión fluida con Dios, sino que es un mero pensamiento de lo que puede entender de un libro, pero no la revelación absoluta de Dios. Romanos 1:22 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Se van hacia el pecado porque no entienden la gracia. Tito capítulo 1:16: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Ven? Por eso cuando escuches esto, que una persona dice, sí, sé lo que dice la Biblia, significa que solamente ha leído, pero no la entiende. No tiene una conexión. Tú sí tienes una conexión con lo que es la gracia. Tú y yo que estamos en la iglesia y escuchando la palabra de Dios, somos dichosos en conocer el beneficio de Dios. Por eso debemos aprender a vivir en la gracia de Dios y no en el libertinaje del pecado moral, porque Dios es un Dios bueno que tomó una acción y ahora la acción que tú tienes que tomar es abrir tu corazón a Dios una vez más. Cierra tus ojos. Si nunca te has arrepentido de tus pecados y no conoces a Jesús, quizás puedes tener intelecto, quizás puedes ser alguien que tiene sabiduría, has leído libros, quizás sabes idiomas, ¿y qué? Eso no significa que tú conoces la gracia. Porque la única forma de conocer la gracia de Dios, el verbo, la acción de Dios a Jesucristo, es a través de que te arrepientes de tus pecados y reconoces y aceptas el perdón de Dios de tu vida. Y si quieres hoy que la gracia de Dios viva en tu corazón, eso puede ser real. Y la única forma es que abras tu corazón a Dios. Si tienes sabiduría o ignoras la obra de Dios, puedes tomar
una decisión y hacer una oración de fe y de poder que te va a acercar al Dios de la gracia. Repite esta oración poderosa: Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y te reconozco como el Señor y el Salvador de mi alma. Ayúdame a entender tu gracia y tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros, la iglesia, los que ya estamos aquí, debemos crecer en la gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, mientras cantamos una oración, te invito a que te pongas de pie y vamos a adorar a nuestro Dios, porque Él es un Dios bueno. Él es un Dios que en su voluntad nos obsequia algo tan maravilloso como la gracia y la esperanza. No es que dijo yo te amo y no hizo más. Hizo más y mucho más por nosotros. Oh, gracias. Tú eres poderoso, Dios santo y real. Tú eres único, Rey excelso y maravilloso. Oh, gracias. Separado de ti, Señor. Separado de ti, no soy nada. Alejado de ti. Alejado de ti, si tú no estás en mí, yo desespero. Pierdo la esperanza y muero. Pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste Tú me diste alegría. Rey maravilloso. ¿Cómo voy a Oramos, separarme Señor, para que el cielo tú alumbre mi mi Dios y entendimiento. mi guía? Que la gracia nos dé revelación, sabiduría y Si conocimiento. solo tú tienes Oh, gracias, Jesús. de vida. Amén. Dios es un Dios que en su corazón solamente tiene gracia, o sea, el deseo de favorecernos constantemente a nosotros. Amén. Padre, gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Ahora cerramos este